Buenas noches a todos, muchas gracias. Hoy tenemos un tema interesante. Hoy tenemos un tema muy interesante, pero quiero hacerle dos aclaraciones. En primer lugar, le pido disculpas a las personas que ya lo conocen, que ya manejan el tema, porque, porque podríamos decir que es un tema de los que se inician dentro de la formación catequética. Y también le pido disculpas a algunos otros porque sabemos que estos temas muchas veces no son de los temas candentes, o sea, no son de los temas que a la gente le gusta. Hay temas que la gente pide una y otra vez, que los santos, que básicamente las preguntas que le hacen los protestantes son los temas que mucha gente le encanta. Esos son, dicen que son los temas maravillosos. Sin embargo, curiosamente muchos de esos temas no son los temas de la sustancia de la doctrina, son los temas muchas veces de, que a algunas personas se le ocurrió preguntar y se convierten en temas de debate y demás, y pareciera que eso se convierte en lo esencial. Sin embargo, hay temas que son muy importantes para nuestra vida espiritual, para nuestra salvación, diría yo, y que no son temas de ese tipo. Entonces la gente cuando oye hablar de que vamos a hablar de la justificación y el mérito, no, ese tema que aburrido, ¿para qué voy a tratar ese tema si ese tema no tiene mayor interés o pareciera que o suena como un tema para curas, para teólogos, cosa que no tiene sentido porque realmente eso es nuestra propia esencia. Es como cuando usted va al doctor, ¿no? Y usted, como muchas veces nos pasa a nosotros, no conocemos nuestro cuerpo. Que cuando va al doctor, el doctor le hace y le dice, mira, lo que te está pasando a ti es esto y esto y esto, porque el cuerpo funciona de esta manera, de estas y así, y por eso tiene esta enfermedad y vamos a tratarla de esta manera. Ahí como que se le abre a uno la luz y entiende lo que le está pasando, por qué le está pasando, lo que está y cómo lo va a resolver. Básicamente algo parecido ocurre con este tema de la justificación y el mérito. Otro tema importante a destacar al inicio de esta charla está en el hecho de que la justificación y el mérito está en que nosotros tenemos que ver que este tema se maneja desde un plano ideal, porque no podemos hablar de casos particulares, pero si se me permite, en el momento de preguntas y respuestas, para que hablemos de casos particulares, se podrían conversar, ¿no? Pero aquí se habla de un plano genérico, universal, y cada uno de nosotros se va ubicando en un momento concreto, porque cada uno puede estar viviendo un momento concreto de los aspectos generales que hablamos aquí. Porque usted va a ver que vamos a hablar de la justificación y usted va a decir, bueno, sí, yo fui bautizado, pero hay gente que son bautizados y reciben los frutos de la redención de Cristo, pero después se van para el mundo, ¿no? Pero aquí, ¿qué vamos a hablar nosotros? Nosotros vamos a hablar de un plano ideal. ¿Qué sería nosotros si cuando nos bautizamos y recibimos la salvación, si hubiéramos sido fieles durante todo el periodo hasta morirnos, cómo funciona la salvación en nosotros? Y los casos particulares, no, que yo me abandoné, que yo regresé, que cómo funciona esto. Entonces, eso es lo que uno tiene que ver en la realidad particular de uno, cómo se aplica lo que estamos hablando. Espero no haber sido muy teórico, pero sí es hay que hacer esas precisiones porque efectivamente oyen hablar de eso y dice, pero, y entonces cuando oyen hablar del plano ideal dice, pero yo no encajo ahí. ¿Cómo yo encajo? Bueno, tenemos que buscar nuestra realidad, ¿no? De acuerdo a lo que enseña la iglesia, que todos encajamos ahí, pero visto dentro de nuestra historia particular. Dicho esto, vamos a empezar a hablar de lo que es la justificación, ¿no? ¿Qué es la justificación? Bueno, como saben, me voy a basar fundamentalmente en el catecismo de la Iglesia Católica. Y entonces el numeral 1987 nos dice que la justificación, y leyendo, la gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, es decir, de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Entonces, esta primera aspecto tiene varios términos que hay que aclarar. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia del Espíritu Santo es fundamentalmente un nombre que se le otorga a un don de Dios. Gracia significa regalo,
Entonces se le privilegió el nombre de regalo. San Pablo fue quien más usó ese término para privilegiar ese don de Dios que nos otorga el Espíritu Santo. Y entonces, gracia no dice la esencia de lo que nos da el don, sino dice el aspecto en que es un regalo, que es gratis, que no tenemos que hacer nada para recibirlo. Entonces, la gracia del Espíritu Santo, esa gracia, ese don de Dios, ese regalo, viene a darnos o viene a hacer lo que, usando la figura que se usó en cuanto a la redención, y viendo el pecado como una suciedad, usan la figura de lavarnos. Entonces viene a quitarnos, a lavarnos, a limpiarnos de lo que llamamos nosotros el pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es la negación de Dios en nuestra vida. Y entonces, efectivamente, por lo tanto, la justificación o la justicia de Dios por la fe en Jesucristo es retomar nuevamente nosotros esa comunión con Dios que nuestros primeros padres perdieron. Entonces aquí no se trata tanto el concepto de la gracia de Dios en nosotros, el efecto de la acción de Dios en nosotros es realmente la comunión que Él vuelve a establecer con nosotros. Recordemos que una vez entramos en comunión con Dios a través de Jesucristo, se da lo que se llama en teología la inhabitación de la Santísima Trinidad, que es un misterio, como un Dios omnipotente y como un Dios infinito puede decir que habita dentro de nosotros que somos finitos. Entonces, esa habitación que de la Santísima Trinidad se explica en el concepto de amistad, es decir, de comunión, de unión. Porque un pecador, usted me pregunta que si Dios está presente en un pecador, sí está presente. Y está presente en el diablo, sí está presente. Pero está presente no en un plano de comunión, sino en un plano de que su poder actúa y la existencia de él es posible gracias al poder de Dios. Y que no puede hacer nada de lo que hace, sino porque Dios se lo permite hacer. Entonces, sí. Entonces, bajo esa premisa, todas las criaturas están bajo la acción de Dios. Pero hay una relación, comunión, unión única y particular con Dios en la que Él permite que nosotros podamos tener esa relación, es lo que se llama en nosotros la justificación. Entonces, la gracia, que es el don de Dios, el regalo viene a ser el efecto que la inhabitación de la Santísima Trinidad hace en nosotros y que nos permite entonces poder entrar en comunión ya de una manera sobrenatural con Dios, no de una manera natural. Entonces eso lo veremos más adelante, pero lo importante es que comprendamos todos estos conceptos para que cuando nos hacen una pregunta, ¿no? Alguien nos pregunta, ¿Dios habita en mí? Sí. Pero hay un pecado, una persona que está pecando mortalmente. ¿Dios habita con él? Sí, pero no de la misma forma que habita conmigo. Por eso, cuando se usan expresiones como que Dios está con todos, sí es cierto. Y Dios nos ama a todos, también es cierto. Pero la relación que tiene la persona que obtiene la gracia de Dios en el Espíritu Santo, la elevación que la inhabitación de la Santísima Trinidad produce en la persona, hace que la relación y la unión con Dios sea única, porque es sobrenatural. Las otras son de índole natural. Entonces, por lo tanto, jamás se podría comparar la unión con Dios que tiene una persona que no tiene la gracia de Dios con una persona que tiene la gracia de Dios, aunque ambos son amados por Dios y ambos tienen tiene la acción de Dios en su vida. Si quedó nebuloso, con mucho gusto en el momento de las preguntas podemos aclarar. Romanos 3:22, San Pablo lo expresa de esa manera cuando nos habla de lo que hemos explicado. Dice, la justicia de Dios por la fe en Jesucristo
para todos los que creen, pues no hay diferencia. Entonces, lo que San Pablo habla de la justicia de Dios es que nosotros caemos en injusticia o dejamos de ser píos o nos convertimos en impíos en la medida que nosotros rechazamos la comunión con Dios. Ese es el concepto básico de el ser impío, de ser un pecador, es romper, más que fijarnos en los actos particulares, es una actitud fundamental del rechazo a Dios, que vemos que se dio entre nuestros primeros padres cuando se dio el pecado original. Recordemos que la consecuencia primaria del pecado original, ¿cuál fue? Se escondieron. ¿Dónde están? Estamos escondidos. ¿Y por qué se esconden? Es que comimos del fruto y estamos desnudos. ¿Y quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? Entonces, esa actitud del hombre que huye de Dios, esa actitud del hombre que no quiero saber de ti, no quiero tener comunión contigo, es la injusticia en el hombre y es lo que Satanás logra con el pecado y logra con el pecado original primero y después logra con los pecados personales después. Es ese rechazo que tenemos ante el Creador. Y por lo tanto, también esa visión que vimos en Adán y Eva. ¿Cuál fue la visión de Adán y Eva? La división de Adán y Eva fue: desconfío de Dios, Dios tiene segundas intenciones, Él no quiere que desarrolle mi potencial, por eso no quiere que coma del fruto del árbol del bien y del mal, y además, después que caigo en el pecado, entonces ese Dios es un Dios castigador, que está buscándome para hacerme pagar, como decimos en buen panameño, pagarme una cuera por haberme atrevido a desobedecerle. Entonces esa es la visión de Dios que tiene el pecador, ¿no? Dice, no, yo no voy a acercar a Dios porque lo que me va a reclamar, ¿no? Entonces, ese es el fruto y esa es la catequesis del demonio. Entonces, la justicia de Dios la obtenemos por la fe en Jesucristo, porque Jesucristo no solo vino a morir por nosotros y pagar el precio para que nosotros nos uniéramos con nuestro Padre, sino que vino a enseñarnos eso mismo, que Dios es nuestro Padre y que nos ama y que es más bueno que nosotros decimos que queremos a nuestros hijos y Él nos ama más que nosotros a nuestros hijos, porque si nosotros que somos malos sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más Él no nos dará el Espíritu Santo a todo el que se nos pida? Entonces, por lo tanto, Jesucristo viene a mostrarnos desde el punto de vista humano el corazón de Dios. En las parábolas del hijo pródigo, del buen samaritano, cuando nos habla del amor de Dios, del amor incondicional, cuando estaba la mujer pecadora que le dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Entonces, no solo viene a pagar el precio, sino a mostrarnos un rostro de Dios que el pecado había destruido. Entonces, efectivamente, vemos que la justificación viene a afectar en nosotros la visión que tenemos nosotros del Creador, de nuestro Padre, y la visión que tenemos nosotros del mundo y de nosotros mismos. Entonces, esa comunión viene a tener una transformación en nosotros. Y esa justificación o esa justicia de Dios no es más que Dios en nosotros, que nos permite y que nos hace capaces de Él. Nosotros somos capaces de Dios en la medida que Él está con nosotros. Entonces, aquí vemos que ocurre aquí, y el catecismo, en Romanos 6:6 nos habla de la realidad de lo que hablábamos del hombre pecador. El hombre, debido al pecado original, queda definitivamente en una situación de separación de Dios, pero a pesar que se convierte, queda a partir de ahí en una condición en la que siempre queda con una desconfianza ante su Creador. Una de las cosas que tenemos que luchar nosotros durante toda nuestra vida es nuestra falta de confianza en Dios. Todos decimos que Dios es bueno, que Dios nos ama y que Dios es maravilloso, pero a la hora de la prueba desconfiamos de Él. A la hora de la prueba no creemos que Él es bueno o no nos gusta lo que hace y no pensamos que es fruto del amor de Él. Entonces, esa desconfianza que tenemos de Dios, entonces es lo que San Pablo habla del hombre viejo. Es esa actitud
o esa capacidad que tenemos nosotros de poder resistirnos a Dios, es lo que San Pablo habla del hombre viejo, que es como que si dos hombres convivieran o dos seres humanos convivieran en nosotros. Por un lado, viene Dios, nos da la justificación, pero no deja de existir en nosotros lo que San Pablo habla, el hombre viejo. Es aquel aspecto de nosotros que todavía desconfía, que todavía no está claro, que todavía no es obediente, que todavía es rebelde. Entonces dice San Pablo que si nosotros entregamos a Dios, que ese hombre viejo, usando la figura de la crucifixión, va a ser aniquilado. Dice Romanos 6:6, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido el cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Entonces, el cuerpo del pecado es cuando el hombre, su naturaleza se entrega plenamente a la obediencia del mal. Entonces se convierte en cuerpo del pecado. Cuando nos entregamos a Jesucristo, a partir de ahí dejamos de ser esclavos del pecado. Recordemos que Jesucristo dice que ustedes son esclavos, dice los hebreos. Nosotros nunca hemos sido esclavos. No hemos tenido amo, dice Jesucristo. Uno es esclavo de a quien lo domina, y ustedes lo domina el pecado. Entonces ustedes son esclavos del pecado. Entonces, efectivamente, esa liberación del pecado es lo que se llama el proceso de justificación. Entonces, aquí empezamos a ver que San Pablo, aunque habla en términos taxativos, porque San Pablo en su vida y también en su forma de ser presentaba las cosas de manera radical, sabemos que la justificación no es un momento, sino un proceso. Y entonces, aunque uno dice, ya acepté a Cristo, ¿ve? Pero el hombre viejo no ha muerto, ¿no? Nuestro hombre viejo no ha muerto, ¿ve? Entonces, todavía tenemos una lucha permanente, a pesar de que estamos justificados. Y como decíamos, que es la justificación, la acción de Dios cuando nosotros estamos en estado de gracia que tienen nosotros. Entonces, como decíamos, por eso le hablábamos del plano teórico. Lo que dice San Pablo aquí es del punto de vista teórico. Si fuéramos absolutamente fieles, ya nuestro hombre viejo fuera crucificado con él y el cuerpo de pecado hubiera sido destruido y cesáramos de ser esclavos del pecado. Y entonces, ¿qué seríamos? Santos. Pero la experiencia de nuestra vida no dice otra cosa, que no somos santos. Entonces sí, efectivamente la justificación se da, pero es un proceso, porque en el hombre las cosas no se dan en muchas ocasiones de manera inmediata, directa, sino que es un avance como se da el crecimiento en el aspecto natural. Algunos más rápido, otros más lento, pero sí es un proceso. Entonces, efectivamente, por eso en el numeral 1988 nos dice que por el poder del Espíritu Santo participamos en la pasión de Cristo, muriendo al pecado y en su resurrección naciendo a una vida nueva. Somos miembros de su cuerpo, que es la iglesia, sarmientos unidos a la vid, que es el mismo. Entonces nos presenta las dos analogías, la analogía del cuerpo como los miembros y la analogía de la vid con nosotros. Pero si se dan cuenta, lo que inicié yo hablando con ustedes, que era el concepto que es comunión. Entonces, nuestra visión de la justificación no tiene que ver tanto con, como nosotros vemos, que si peco mucho, si peco poco, sino más bien en qué medida yo estoy unido a Cristo. Porque el pecado no es más que la consecuencia de mi separación de Cristo o de la separación de Dios. Entonces, cuando dice el catecismo que nosotros participamos en la pasión de Cristo, es que nosotros podemos hacernos acreedores a los frutos de la redención de Cristo, y eso nos da la fuerza a través de su gracia de morir al pecado. Y entonces, cuando morimos al pecado, nos convertimos en las criaturas que Dios pensó que deberíamos ser en el paraíso, cuando nuestros primeros padres fueron creados sin pecado, totalmente buenos, justos,
pero que lo perdieron, ¿no? Entonces, la visión original de Dios es que todos fuéramos justos y buenos, pero el pecado destruyó eso. Vino Jesucristo a restituir lo que nosotros perdimos por voluntad propia, por voluntad de nuestros propios padres y después por nosotros mismos en nuestro rechazo permanente de Dios. Entonces, efectivamente, volvamos a ver esa justificación y esa figura como esa comunión con Dios. Entonces, no veamos nuestra vida espiritual como una lucha contra vicios per se, sino como una lucha en qué medida yo me uno más a Cristo. Entonces, es mi camino espiritual de justificación, es mi unión a Cristo, que tiene como fruto un hombre nuevo que muere el pecado y que destruye el mal. Entonces, muchas veces no avanzamos en nuestra vida espiritual porque efectivamente nosotros nos pasamos viendo el vicio. Tengo este vicio, que es claro que tenemos que verlo porque hay que dominarlos y hay que acabarlos. Pero más que estar viendo mis vicios, yo tengo que ver mi comunión con Cristo. Esa es la visión farisaica. La visión del fariseo era, tengo estas reglas y voy a fijarme en cumplirlas todas, ¿no? Y la medida que lo pueda cumplir, soy justo ante Dios. Pero lo que Jesucristo dijo, no se trata de cumplir reglas, de cumplir todas estas cosas, sino se trata de la unión con Dios, ¿no? de estar. Entonces, por eso Jesucristo llegó a decir, si no están unidos a mí, no son nada, no lograrán nada. Sin mí, si no están unidos a mí, no van a tener fruto. Entonces, nuestra espiritualidad fundamentalmente, o la justificación, es la comunión con Jesucristo. Entonces, Tito 3:5 nos dice que Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. Entonces, aquí viene una explicación. Cuando San Pablo le escribe a Tito esto, él se está refiriendo a que nosotros no pudimos hacer nada, ni que mereciera, ni que pudiera ganarnos lo que el don que Dios nos dio a través de Jesucristo. Entonces, ninguna obra, por buena que sea, que el hombre pudo haber realizado antes, fue suficiente para ganarnos la redención. Eso es un aspecto. Y el segundo aspecto importante es que ninguna obra humana puede ganarnos la justificación, porque es estrictamente hablando, la ofensa a Dios es una ofensa de valor infinito. Entonces, ni aunque todos los hombres de toda la creación muriéramos y nos crucificaran, podemos pagar o saldar la deuda, porque la deuda es infinita, porque la ofensa se mide no por el ofensor, sino a quien se ofende. Y yo siempre uso la explicación de que no es lo mismo que un niño le dé una bofetada a su hermanito que le dé la bofetada a su mamá. Cuando lo abofetea a su hermanito, cometió una ofensa, sí, pero posiblemente aún igual. Pero cuando bofeteó a su mamá, le dio el agravante de la dignidad de a quien estaba bofeteando. Entonces, cuando uno comete un acto de ese tipo entre mayor es la dignidad, más grande es la ofensa, más grande es el pecado. Entonces, cuando ofendemos a Dios, como Dios es infinito y nosotros somos absolutamente dependientes de Él, la malicia del pecado también es infinita. A pesar de que somos criaturas, somos capaces de realizar ofensas que tienen un valor infinito y que solo la misericordia infinita de Dios y el amor infinito de Dios puede salvar. Por eso solo Jesucristo pudo salvarnos, haciéndose uno de nosotros, pero también siendo Dios. Por eso tenía que ser verdadero Dios y verdadero hombre, porque se hizo uno de nosotros para tomar sobre nosotros como uno de la raza de Adán, haciéndose responsable por todos nosotros, y además, como rigurosamente Dios infinito, también sus actos tenían valor infinito. Entonces, efectivamente, viene a ser de que ninguna de las obras del hombre, ni para merecerla, ni para tampoco realizarla podía. Y esto amerita una explicación, porque entonces algunos hermanos confunden esto y piensan que aquí lo que se está hablando
es de que las obras no sirven para nada, de que, bueno, después de que yo estoy justificado, no tengo que hacer nada porque al fin y al cabo la salvación no viene por las obras, ¿no? Entonces, el texto de San Pablo no se refiere a eso, se refiere al concepto que acabamos de hablar, de que nadie merece la salvación ni se la pudo haber ganado con nada que hubiera hecho antes. Es más, ningún hombre buscó a Dios. Dios fue el que buscó al hombre. Él nos llamó primero, a todos. A todos, Él siempre nos llamó primero y nos llama primero. Entonces, nosotros no buscamos a Dios, Dios nos busca a nosotros. Nosotros hablamos en sentido muy figurado cuando decimos que yo estoy buscando a Dios. Entonces, sigamos. Entonces, la justificación, dice el numeral 1989 del Catecismo, la primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión, que obra la justificación según el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio. Convertíos porque el reino de los cielos está cerca. Movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. Es lo que resumimos al inicio. Entonces, la primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión. Es que la primera obra de la justificación es el reconocimiento del pecado. Por eso se habla tanto de la falsa misericordia. Aquella misericordia que habla de que Dios te ama y te dice tanto que Dios te ama, que al final parece que, bueno, ya no importa lo que yo haga, ¿no? ¿Ve? O el otro extremo malo es aquella misericordia que pone un Dios tan castigador que ya cuando le fallas ya como que no es capaz de perdonarte, ¿no? Entonces al final el tema está en que tiene que haber un proceso que se llama de conversión, y la conversión significa, se da en dos vías. Primero, el reconocimiento de que soy un pecador y que requiero de la misericordia de Dios. Sin ese proceso, sin reconocimiento de pecado, no hay salvación. Eso de que no importa, Dios te ama, y esto vale la pena aclararlo aquí. Se usan mal las palabras. Si usted me pregunta si Dios ama a un pecador, sí. Pero el problema está que usted no se puede salvar solo porque Dios lo ama. Para poder salvarse usted tiene que amar a Dios también. Y para poder amar a Dios tiene que dejar de rechazarlo. Y para poder dejar de rechazarlo tiene que abandonar lo que ofende a Dios. Y tiene que reconocerlo y abandonarlo y luchar para abandonar lo que ofende a Dios. Para poder que usted pueda, entonces, amar con su voluntad, no obligado, sino voluntariamente a Dios. Entonces, lo que nos salva a nosotros sí es el amor de Dios, pero nuestra correspondencia a ese amor es nuestra capacidad de amarle, de corresponderle. Entonces, el impío muere y se va al infierno y Dios lo sigue amando, pero él nunca quiso amar a Dios. Entonces, tengamos eso muy presente, porque la gente presenta como que, sí, Dios te ama, no te preocupes, como que si ya eso fuera suficiente. Pero por eso que es indispensable para la justificación la conversión, como la primera obra, y que es lo que Jesús anunciaba, ¿no? Convertíos, conviértanse. Si no hay conversión, no hay justificación. Para que entonces podamos acoger el perdón de Dios. Porque si no hay reconocimiento de pecados, no podemos pasar, como dice 2 Corintios 5:17, de lo viejo a lo nuevo. Por lo tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Porque efectivamente, la nueva creación es la recreación de lo que Dios quiere de nosotros. O sea, usando la palabra de un teólogo, dice que la nueva creación en nosotros es lo que Dios soñó de nosotros. Dicho esta expresión, usando esta expresión analógica, obviamente, es Dios nos soñó de una manera. Nosotros nos rebelamos y nos destruimos. Entonces, Dios viene a regenerarnos para volver a hacernos, pero esta vez con concurso nuestro, hacernos
lo que Él siempre quiso que nosotros fuéramos. Entonces, esa nueva criatura, ese nuevo ser, ese nuevo Adán, a la cual Dios nos quiere llevar, es ese proceso de justificación. Entonces, ahora, el numeral 1994 nos dice: la justificación es la obra más excelsa del amor de Dios, manifestada en Cristo Jesús y concedida por el Espíritu Santo. San Agustín afirma que la justificación del impío es una obra más grande que la creación del cielo y de la tierra, porque el cielo y la tierra pasarán, mientras la salvación y la justificación de los elegidos permanecerá. Por lo tanto, aquí vemos claramente de que incluso la conversión de una persona alejada de Dios, un impío, es una obra más grande que la creación. He ahí porque la obra de evangelización es una de las obras más grandes que podemos nosotros hacer en nuestra vida terrena, y que muchas personas piensan que yo no estoy llamado a eso. Eso es para los curas, los monjas. Yo me dedico a mi trabajo y a cuidar a mi familia y ya. Y nos damos cuenta de que el no participar de esa obra maravillosa de Dios, y eso no significa que todos seamos predicadores, ni catequistas, ni nada por el estilo. Es la capacidad que cada uno pueda de contagiar de Cristo a otro. Decían en algunos primeros padres que a Jesucristo se le contagia. Entonces, en términos modernos, decíamos nosotros que era como el resfriado, o podíamos usar ahora el COVID-19. Nadie le puede pasar al COVID-19 el que no lo tiene. Si yo no tengo COVID, yo no puedo contagiar a nadie. ¿Cómo yo puedo contagiar si yo tengo COVID-19? Entonces ahí contagio a los demás. Bueno, usando esa analogía, yo no puedo contagiar de Cristo a nadie si yo no lo tengo. Pero si yo tengo a Cristo, entonces definitivamente yo puedo contagiar a otros. Entonces, desde mi punto, mi trinchera, mi área, yo puedo, si yo lo deseo, con mi oración, con mi esfuerzo, con mi testimonio, con mi palabra, contagiar a otros de Cristo, evangelizarlo. No tengo que ser predicador, no tengo que ser catequista, no tengo que ser teólogo, sino simplemente de un ser humano a otro ser humano, mostrando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, efectivamente, la justificación, dice San Pedro, que nosotros fuimos salvados por algo precioso, ¿no? Dice, según de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas se hicieran partícipes de la naturaleza de vida, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Entonces, efectivamente, aquí viene un efecto de la gracia y de la justificación. Nosotros somos, por esa comunión de Dios, esa acción de Dios, que se llama en teología la gracia santificante, que es que la acción de Dios en nuestra presencia eleva nuestra naturaleza. La presencia de Dios en nosotros eleva nuestra naturaleza a una naturaleza divina que nos hace capaz de poder comunicarnos de tú a tú con Él. Y eso no es más que la antesala de la antesala de lo que nosotros llamamos el cielo. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros, cuando estemos en el cielo, como somos criaturas, no podemos ser capaces de ver a Dios. Y la expresión ver no significa ojos, sino poder tener una comunión plena desde nuestro punto de vista como criatura con un ser que es absolutamente infinito. Entonces, eso, para poder que nosotros podamos tener esa comunión con Dios, que es la esencia de la felicidad del cielo, nosotros somos elevados nuestra naturaleza a una naturaleza divina y podemos compartir la naturaleza divina. No vamos a ser como dioses, vamos a tener la capacidad de poder relacionarnos con Dios, siendo criaturas de manera íntima y personal, y eso lo recibimos nosotros aquí en inicio, en esencia, en principio, y después lo vamos a tener en plenitud en el cielo. Mientras estamos aquí en el destierro, solamente lo vamos a tener en un aspecto. ¿Ok? Entonces, ahora, dicho esto de la justificación, podemos resumir básicamente de que
La justificación es la acción del Espíritu Santo en nosotros que nos llama a la conversión, que nos llama a la comunión con Dios, que nos hace despreciable, que hace que para nosotros el pecado sea despreciable y que nos aleja de ese pecado en la medida que nos comunicamos con Dios, que eleva nuestra naturaleza divina y nos permite tener la visión más cercana a Dios posible y poder darle, según la recta razón, las cosas en la vida terrena. Por eso el cristiano no está llamado a despreciar las cosas de este mundo, sino darle su justo valor, porque lo que hizo la concupiscencia, el pecado original, fue que nos desproporcionamos en darle valor a las cosas, y entonces no le damos el lugar que se merece a Dios, y no le damos el lugar que se merece a los seres humanos, y no le damos el lugar que se merece a las cosas. Entonces esa desproporcionalidad en las relaciones con las cosas creadas, ese desequilibrio es lo que nos lleva al pecado fundamentalmente, y la santidad no es más que el equilibrio que Dios nos proporciona en su comunión de darle el lugar a las cosas. Por eso Jesucristo llegó a decir: el que ama a padre, madre, hijos más que a mí no es digno de mí, porque eso es poner las cosas en su lugar, amar a Dios sobre todas las cosas, y después lo demás, y todo empieza a tener sentido y el pecado empieza a huir. Entonces la comunión con Dios y la recta razón que pone las cosas en su lugar es el camino de la santificación, y es lo que nos permite a nosotros liberarnos de las cadenas que tenemos, porque estamos atados a las cosas de este mundo. Y en la medida que el santo avanza, o el creyente avanza en ese desapego de las cosas terrenas, cada vez va a ver que está en el destierro. Más fácil le va a ser de sentir que estas cosas son bonitas y son todo, pero la máxima regalo es Dios mismo. Entonces, por eso Santa Teresa llegó a decir: muero porque no muero. Y por eso San Pablo decía que estoy dividido, no sé qué hacer, porque por un lado quisiera morir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor, pero por otro quisiera estar con ustedes, porque también que sé que les sería beneficioso, así que me siento dividido, no sé qué hacer. Entonces una persona que llega a ese punto no es que desee la muerte, sino que se dio cuenta efectivamente que lo que él desea realmente es estar con Dios. Ya no es ya el prestigio, la fama, el dinero, los placeres inmediatos. No es que San Pablo no gozara de una buena comida o no gozara, pero ya eso era secundario con respecto al misterio de Cristo. Por eso dice San Pablo: por eso es que ya yo tengo todo por basura desde que conocí a Jesucristo, porque es que llegó a encontrar el equilibrio. Entonces, ahora, rápidamente, en los próximos minutos, ¿qué es el mérito? En el 2006 nos define lo que es el mérito en términos generales, y dice que el término mérito designa en general la retribución debida por parte de una comunidad o una sociedad por la acción de uno de sus miembros, experimentada como amor, como obra buena u obra mala, digna de recompensa o de sanción. El mérito depende de la virtud de la justicia, conforme al principio de igualdad que la rige. Por lo tanto, el mérito es lo que nosotros nos ganamos desde el punto de vista natural por hacer lo que hacemos. Por ejemplo, el típico mérito que nosotros sabemos es cuando de repente una persona realiza una obra, un trabajo, y merece, decimos nosotros, merece su salario. Es el mérito. O una persona, cuando un hombre está enamorado de una mujer y la mujer dice: haz méritos, pues. Entonces, ¿qué quiere decir que haga mérito? Bueno, que empiece a hacer cosas, galantería, acciones que haga que la mujer empiece a tomarle aprecio, a ganarle afecto, a verlo con otros ojos. Entonces, él se ganó su mérito, ¿no? Se ganó su puesto. Y otra persona que hace grandes cosas o hace cosas, entonces su mérito, que es el prestigio que alcanza con los demás. Entonces, es en términos general y con ejemplos lo que sería el mérito. Ahora, frente a Dios, como dijo Oscar, frente a Dios, nosotros podemos tener mérito. Frente a Dios nosotros podemos decir que merecemos algo. El sentido común dice que no. Porque cualquiera persona que conozca lo básico sabe que primero, Dios nos creó. Segundo, existimos porque Dios nos sostiene. Tercero,
todo el bien que yo pueda hacer es porque Dios me concede hacerlo. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que merezco frente a Dios? Yo no merezco nada, yo soy un microbio frente a lo que es Dios, por decir algo. O sea, ¿qué yo puedo decir que merezca? Porque es como decir que yo puedo reclamarle a Dios. O sea, mira, Dios, yo hice esto y entonces por lo tanto yo me merezco esto. Entonces, frente a Dios no es mérito posible. Entonces, eso es lo que dice el catecismo en el numeral 2007. Frente a Dios no hay en el sentido de un derecho estricto mérito por parte del hombre. Entre él y nosotros la desigualdad no tiene medida, porque nosotros lo hemos recibido todo de él, nuestro creador. Por lo tanto, efectivamente, no hay mérito posible frente a Dios. Y ese es el mérito que se llama el mérito condigno. Mérito condigno significa que cuando dos partes de la misma dignidad o dos partes que llegan a un acuerdo que tienen el mismo nivel, por ejemplo, cuando usted le dice a Oscar que vaya y le haga un trabajo en la casa, entonces ustedes acuerdan el trabajo y el salario. Entonces ahí si él hace bien el trabajo, él merece su salario. ¿Ve? Entonces eso es el mérito condigno, ¿no? Que merecemos en igualdad de condiciones, pero frente a Dios ese mérito no es posible. Dice en el 2008, el mérito del hombre ante Dios en la vida cristiana proviene de que Dios ha dispuesto libremente a asociar al hombre a la obra de su gracia. Esa es otra cosa. Entonces Dios, en su omnipotencia, en su dignidad, decide hacer algo. ¿Qué decide hacer Dios? Dios decide asociar al hombre. Él dice, mira, tú no mereces nada. ¿Ve? Tú no mereces nada, sin embargo, yo quiero que tú puedas ganar. Y yo uso un ejemplo de la vida cotidiana para explicarlo. Miren, digamos que un papá le diga a su hijo, ok, tú naciste aquí, desde que eras bebé yo te crié, hasta el día de hoy te he alimentado, te he vestido, te he cuidado, te he pagado la educación, te he dado todo, vives aquí todavía, ¿verdad? Entonces, lo menos que yo espero de ti es que tú ayudes en los oficios de la casa. Ahora, en primer lugar, ¿usted cree que el papá tendría que agradecerle porque el muchacho friega o ayuda o limpia el patio? ¿Tendría que agradecérselo? No. Si él le merece todo al papá, o sea, desde el punto de vista humano, todo se lo da el papá o los padres. Entonces, ¿qué ocurre? Pero digamos que el papá dice, mira, como yo veo que ya tú tienes tus amiguitas que quieres llevarla al cine, no sé qué, mira, vamos a hacer algo. Si tú me lavas el carro todas las semanas, todos los domingos, yo te voy a dar $30. Entonces, eso ya te está pasando, Roquel, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, ya me está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Entonces uno dice que le da $30, pero dice, oye, ¿quién paga $30 por lavar un carro? Pues, oye, es una exageración. Pero el papá quiso ser generoso. Pues. Entonces, el joven no merece, él debería lavar el carro gratis. Es más, da gracias de que pueda lavar el carro, que lo lleve y lo trae y más de 4 cosas. Pero lo lava. Entonces el papá, ¿qué hace en su generosidad? Bueno, por haber obedecido y lavar el carro todas las semanas como te lo pedí, aquí están los $30. Entonces ya eso no es un mérito condigno, sino que la iglesia habla de un mérito congruo. Es decir, el superior decide en su benevolencia, en su amor, decir, bueno, si tú me cumples esto, yo te voy a dar este premio. No porque te lo merezcas, sino porque yo quiero dártelo. Entonces, recuerdan la parábola de los viñadores, ¿no? Es un poco que Jesús nos enseña un poco ese concepto, ¿no? Dice que invitó primero a Oscar y Carlos, ¿no? A trabajar a las 7 de la mañana y después cuando son ya, digamos, cuando la hora de salida es las 6 de la tarde y cuando son las 4:30 llama a Roquel a trabajar. Y Roquel trabaja 1:30 y recibe el mismo salario. ¿Y qué dice Oscar y Carlos? Dice, pero ¿qué es lo que le pasa a este hombre? ¿Cómo es posible? Nosotros hemos trabajado tanto sol. Dice, pero si yo no he hecho injusticia con ustedes, el salario que yo les prometí, se los di. Y si yo quiero ser bueno con él, ¿y a ustedes qué? Yo hago lo mío, lo que quiero. Entonces el punto que yo quiero decir es que efectivamente Dios con lo de él hace lo que quiere, cuando quiere. Entonces, en la benevolencia divina, Dios decide asociarnos. Entonces, Dios no es como nosotros. Dios sí respeta sus promesas y sí respeta sus acuerdos. Entonces, si Él dice, si ustedes hacen esto y esto, yo voy a darle esto, Él cumple.
Él cumple, ¿no? Independientemente de lo que seamos merecedores o no. Entonces, a partir de ahí, dice el 2008, la acción paternal de Dios es lo primero en cuanto que Él impulsa y el libre obrar del hombre es lo segundo en cuanto que éste colabora. De suerte que los méritos de las obras buenas tengan que atribuirse a la gracia de Dios en primer lugar y al fiel en segundo lugar. Entonces, ¿qué ocurre? Miren lo que es el mérito, cómo nosotros, en qué consiste el mérito. Ni siquiera es que nosotros por iniciativa propia hacemos las cosas, sino que Dios es el que nos enamora, nos llama a la acción, nos da un cierto deleite en ese llamado a hacer el bien. A veces nosotros lo acogemos o no lo acogemos, pero sí hay como un llamado, un cierto... Y conforme uno va caminando en la vida espiritual, uno se da dando cuenta de que entre más sirve a Dios, más gozo, más deleite, más alegría, más bienestar, que el que está empezando piensa de que, oye, esta gente está como un discurso, es un discurso político, ¿no? Que todos los dicen, todos los que están en la iglesia dicen lo mismo, que entre más sirven a Dios, pero es para que uno se meta. Le están diciendo eso para que uno... No, es cierto. En la medida que la persona entre más fiel a Dios, más gozo tiene en su vida. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué? Porque es ese don que Dios nos da, de ese deleite de poder servirle. Entonces, Él nos llama, nos da el deleite. ¿Y qué es el mérito que tenemos nosotros? El libre obrar del hombre. Es decir, esa capacidad que tenemos nosotros de decir sí o no a Dios es lo que nos da el mérito. Entonces, y no solo después que tú le dices sí a Dios, Dios entonces no solo te deleita, sino que te da la fuerza y te acompaña para que hagas y termine la obra. Así que Él está siempre contigo. Pero lo único que necesita es tu sí de corazón sincero para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, por lo tanto, en primer lugar, el mérito del hombre, en primer lugar, es obra de Dios y en segundo lugar, el sí del hombre. Entonces, por eso dice que eso es primero la acción paternal de Dios, la que nos llama, y nuestro sí es lo que consigue el mérito. Entonces, dice el 2009, la adopción filial, es decir, la capacidad de nosotros de ser hijos de Dios, nos hace partícipe de la gracia de la naturaleza divina y puede conferirnos, según la justicia gratuita de Dios, un verdadero mérito. Entonces, ahí vemos, del punto de vista teológico, dice, primero nos hace hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios por Jesucristo. Nos da su inhabitación, la acción de Dios, porque Él está en nosotros y nos eleva nuestra naturaleza, y eso nos permite a nosotros actuar, hacer obras sobrenaturales. Cuando decimos nosotros son obras sobrenaturales, no significa que son obras milagrosas, sino que significa que son obras que hacemos junto a Dios, en comunión con Dios, y por eso tienen un valor sobrenatural. Y ahí donde aplica el ejemplo del muchacho que lava el carro y que Dios decide de que el papá le da $30, $50, $100, ponga la cantidad que usted quiera. Le da mucho dinero por una obra pequeña. Entonces, así nosotros, por una obra pequeña que nosotros hacemos en nuestra humanidad, en nuestra insignificancia, Dios decide darle un valor que nosotros nunca podríamos alcanzar, un valor sobrenatural. Por eso, Jesucristo, en varias ocasiones, nos hablaba del concepto de recibir, que vamos a ver algunos pasajes que nos habla más adelante. Por ejemplo, dice el 2009, se trata de un derecho por gracia, es decir, un derecho que tenemos por regalo. El pleno derecho del amor que nos hace coherederos de Cristo y digno de obtener la herencia prometida en la vida eterna, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿no? A partir de ahí, vemos, dice Efesios 6:8, consciente que cada cual será recompensado por el Señor según el bien que hiciere, sea esclavo o sea libre. Entonces aquí vemos la palabra recompensa. Vemos que sí vamos a recibir una recompensa. Y para recibir recompensa tiene que haber mérito. Porque ¿cómo va a recibir recompensa? ¿No? Si no hay mérito. Recordemos que el mérito es lo que tú adquieres cuando te hace acreedor a una recompensa. Y la recompensa, recordemos que es algo que tú recibes porque hiciste algo
Pero y como vimos en las explicaciones anteriores, no se trata de una recompensa ganada, igual que como dos hombres hacen un acuerdo, sino bajo las condiciones que acabamos de explicar. En ese sentido, nosotros tenemos mérito. Por eso dice también la palabra de Dios en Mateo 5:12, alégrense y reconcíliense, porque su recompensa será grande en los cielos. Entonces, efectivamente, nosotros somos acreedores a recompensa. Podemos realmente ganar mérito entre Dios. Y para cerrar, está la frase de Corintios, perdón, la frase de Corintios y de los dos textos que voy a pasar para ya ir terminando la presentación. Entonces decía que 1 Corintios nos habla de que efectivamente nosotros nos encontramos en nuestra vida, vamos construyendo, y dice San Pablo que nosotros el fundamento lo puso Cristo, y vamos construyendo de acuerdo con los metales preciosos, oro, plata, o con materiales menos dignos. Y al final vamos a recibir una recompensa de acuerdo al edificio que construimos. Dice, y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará descubierto. La manifestará el día que aparecerá con fuego, o sea, el juicio de Dios. Y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. ¿Ves? O sea, aquí estamos hablando de que nosotros vamos a construir y vamos a recibir una recompensa. Este texto también se usa para hablar del purgatorio, pero ahora no vamos a quedarnos en esto. Y finalmente dice Colosenses 1:24. San Pablo usa una de las frases más atrevidas, en mi opinión, que hay en la Biblia. Dice que nosotros, por voluntad de Dios, podemos, escúchenme bien, podemos completar lo que falta a la tribulación de Cristo. Dice, ahora me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes y completo lo que falta a la tribulación de Cristo en mi carne en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces ahí vemos una frase misteriosa de San Pablo que nos explica que nosotros, en comunión con Cristo, todas las obras que podamos hacer como verdadero sacrificio en unión a Él repercuten en el bien de la iglesia. Y eso es parte de lo que llama la iglesia el tesoro de la iglesia, el aporte de todos los cristianos, empezando por Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, después la Virgen María, San José, todos los santos y todos los seres humanos que aportamos algo, convierte el tesoro de la iglesia. Ese tesoro de méritos, ¿ve? Aporta al bien de los demás. Y solo para dejarlos picados, ese tesoro es la base que se utiliza cuando se habla de la indulgencia, cuando podemos apropiarnos del tesoro, de los méritos de todo, del bien del cuerpo, de todos sus miembros, porque el bien del uno es el bien del otro. Entonces ese tesoro es lo que es el sentido primario que explica el concepto de las indulgencias. Pero ven que toda la teología católica está concatenada, está unida, es como una eslabón que va unido uno a otro. Si usted no entiende la justificación, después no entiende el mérito, mucho menos va a entender la indulgencia, no entiende el purgatorio, no entiende las obras, no entiende los sacrificios, no entiende los ayunos, no entiende por qué nos abstenemos de carne, no entiende por qué la espiritualidad nos pide tal o cual cosa, porque todo está concatenado. Si usted tiene una visión distorsionada del mérito o una visión distorsionada de la justificación, entonces no entiende muchas de las cosas que van unidas. Entonces dice, yo soy católico, pero eso era de la indulgencia no me gusta. O yo soy católico y yo no entiendo eso de estar privándose de comer carne, ¿eso para qué sirve? O yo soy católico y yo creo que Dios ama a todo mundo por igual, al final no importa si voy a la iglesia o no. Entonces, como no entendemos la revelación divina rectamente interpretada por la iglesia, entonces por eso nos quedan esos baches. Ha sido un verdadero privilegio estar con ustedes. Ya completé los 60 minutos básicamente reglamentarios que Oscar me había permitido para dar la formación, y con mucho gusto, si hay preguntas, aportes, comentarios, estamos a las órdenes. Adelante, Oscar.